darles la bienvenida a este Congreso Internacional de 40 días por la vida para todos los países de habla hispana. Nosotros nos hace sus hijos y Él es nuestro Padre, y por lo tanto estar con Él es el centro, el quicio de la oración. Y la gran batalla espiritual consiste en que nosotros superemos la tentación de pensar que mi oración es mejor o es peor, es más concentrado o menos. No, yo quise orar, ya estuve con mi Padre, ya creció en mí. Por necesidad, mi filiación adoptiva respecto de Él. Entre lo que haga Dios en la oración y lo que haga yo, ¿qué es lo que es más digno de atención? ¿Y qué hace el demonio? Fíjate cómo oras tú. Qué bien lo haces. Ese de allá, qué mal lo hace. O al revés, qué mal lo haces. Ese sí lo hace bien. Y estás pensando en la parte menos digna de atención en la oración. Lo único digno de atención en la oración es que está Dios allí. No es cómo te sientes. Cuando falleció mi papá falleció por un accidente. Mi mamá le llamaron y pudo tocar su cuerpo mientras estaba mi papá agonizando. Y mi mamá oraba y le decía a Dios: salva a mi esposo, sálvalo. Y mi papá murió. Y mi mamá no se sentía que le hubiera escuchado, ¿o sí? No. Y estaba Dios allí, estaba Dios allí, estaba Dios allí y no lo sentía. Entonces, ¿por qué juzgamos nuestra oración por lo que cómo me siento? Ni el que hace oración está cerca de Dios por sentirse cerca de Dios, sino porque su vida entera se va convirtiendo, y esto es una de las cosas que dice el catecismo, la eficacia de la oración se muestra en que genera una conversión de vida. Y es incompatible vida de oración con vida de pecado. En cuanto empiezo a orar, empiezo a rechazar el pecado por necesidad. We need to allow abortion to constantly break our hearts, because that is what is going to get you up in the morning to recruit volunteers. That is what is going to get you up in the morning to not neglect your own soul or skip prayer. The contemplative in this kind of work, especially, the prayer in the contemplative must come before the active. And in America and in Latin America, there's tons of activists that just show up and they got their cause and they're screaming and they got the bullhorn and they look a little crazy and they are a little crazy. And they go away. They fade off. This is the seed that fell on concrete. They fall away. We don't have that luxury, because if we fall away, there's no voice for the unborn child. There are plenty of voices in our world, a lot of voices for a lot of good causes. But if we
burn out, if we neglect prayer, or we make it about us and not about God, and we flake out, there are real consequences, and the consequences are a child will lose his or her life. A woman will never know that there's another option. An abortion worker will just continue joyfully marching to hell. And St. Teresa of Avila says that a man who doesn't spend 30 minutes of prayer every day does not risk hell. He willfully throws himself into it. We actually can't make it alone. We can't make it alone, and we're not alone. But our own pride will try to convince us that we're alone, that God doesn't care, that God doesn't love us, and that we're losing. When St. Teresa of Avila fell over in the street and she landed in the puddle of water and she was all wet, what did she say? She said, "Lord, if this is how you treat your friends, it is no wonder you have so few." And it is okay for us to embrace that, because we must take the abortion issue very seriously. And your version of taking that seriously is leading a 40 Days for Life. But we don't take ourselves seriously. We know that we are frail. We know that we are weak. We know that we get easily distracted. We know that we worry about petty things that don't matter. We lose focus. And that is why 40 Days for Life is built on prayer. That is why 40 Days for Life is built on fasting. And that is why 40 Days for Life has gone around the world to 65 countries in 1,600 cities. Because people, you and other people around the world have not given up. For Life is basically an invitation to end the greatest injustice in our world. And when you invite somebody to do something that's uncomfortable, maybe they don't want to do it, maybe they want to do it, but they're scared to do it. When you invite them and they say yes, it is your job, it is our job to host them and to guide them and to teach them. That's one of the reasons we do this nice conference. But know that in the end, our fortitude and our joy is what changes the heart and mind of a woman going in for an abortion. And fortitude and joy is what closes abortion facilities. We are creating, and today you'll know how to do that legally, we are creating this constructive tension. Constructive tension was a term that Martin Luther King used throughout the civil rights movement, where we're there, we're peaceful, we're prayerful, but we're a pain in the rear. And they don't really want us there. The abortion workers don't want us there. Maybe the government doesn't want us there, but we are law-abiding and we are there because we care primarily about serving God and saving these unborn children. You can either grow in holiness or you can quit. Those are the two options. We don't live in a fantasy world. We don't live in some delusional, crazy, loco world where we can divorce a mother from her child so that we can isolate the baby and kill the baby. We reject that. Viva Cristo Rey! Woo! God bless you. Lastimosamente no nos está yendo muy bien, digamos, en el campo de la batalla en el derecho internacional. Yo no me quiero ni imaginar cómo sería
esta situación si ustedes no existieran. Aunque no podamos ver tangiblemente los resultados, Dios está ahí en cada momento, en cada persona, y por más que no podamos cambiar las decisiones de las cortes y de la legislación muchas veces, sí que podemos estar cambiando corazones. A diferencia de lo que muchos ahora afirman, y especialmente tantas organizaciones feministas, que existe un derecho humano al aborto, eso por supuesto no existe, aunque ya algunos órganos internacionales lo están empezando a decir. El derecho internacional protege el derecho a la vida y siempre lo ha hecho así, y lo protege además muy claramente y taxativamente desde el momento de la concepción. Y pues por supuesto que todo este discurso de que existe un derecho humano al aborto es una estrategia muy perversa, porque una vez que uno, digamos, convierte algo en un derecho o lo llama simbólicamente un derecho, en principio ya no se puede echar para atrás. Hoy en día tenemos una contradicción gigante en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. El aborto sigue siendo un delito, y a pesar de eso las cortes están diciendo que además es un derecho, lo cual no tiene pues absolutamente ningún sentido. La Convención Americana, que es quizás el tratado que más nos importa a nosotros en Latinoamérica, porque es el que rige en la Organización de Estados Americanos, y es obligatorio para todos los estados que han firmado ese convenio, y la mayoría de los estados latinoamericanos lo han hecho así, dice expresamente que para los efectos de ese tratado, persona es todo ser humano, ¿sí? Y todo ser humano significa, pues por supuesto, los que no han nacido y los que ya nacieron, ¿sí? Y si alguien les pregunta en algún momento qué dice el derecho internacional, es esto, no todas esas otras locuras que se han inventado con el aborto. Y la Convención de los Derechos del Niño, y esto es muy importante, eso es un tratado de Naciones Unidas, protege a los niños que están por nacer, porque expresamente dice y les da la categoría de niño y de niña, ¿sí? Todos los niños y las niñas antes de los 18 años de edad, y ese convenio dice que se deben proteger a todas las personas antes y después del nacimiento. Esto es la base y esto es muy importante, esto es lo que nosotros tenemos que rescatar, y la lucha de nosotros es por rescatar estos textos que parecería que se hubieran quedado en el pasado, pero que no podemos permitir que se tergiversen y se queden en el pasado. Es más, pues ahorita también hay todo un movimiento por incluso intentar modificar esos textos. Todo lo que están haciendo las legislaciones actuales de reconocer que el aborto tiene que ser, que tiene que haber acceso al aborto gratuito, legal en los estados, es una violación del derecho internacional. Aquí hay un derecho que también está involucrado en todo este tema, además del derecho a la vida, que es el derecho a la igualdad, porque los tratados dicen que todas las personas deben ser protegidas sin discriminación. Entonces, ¿cuál es un argumento que nosotros estamos dando mucho en el derecho internacional? Discriminar a los que están por nacer es, por supuesto, una categoría prohibida del derecho internacional, porque es discriminar a un ser humano por su edad, ¿sí? Pero además el que está en una condición de absoluta vulnerabilidad y no tiene voz, ¿no? Ahora, y el discurso que se está llevando ahora es intentar elevar la prohibición del aborto como si fuera tortura. El cambio del lenguaje y el discurso es tan duro desde la educación, desde los colegios, en la calle, en las películas, en los videos, en las redes sociales, que ya incluso uno ve jóvenes muy inteligentes, que de verdad consideran que no hay vida antes del nacimiento, que no es un ser humano, que no, y eso tiene que ver con el cambio del lenguaje. Claro, sin embargo, la Corte decidió en este caso interpretar el derecho a la vida, ese artículo 4 del que les he hablado, que dice que se protege la vida a partir de la concepción. Y la Corte dijo dos cosas absolutamente tremendas. La Corte dijo que por concepción en la Convención no se entendería concepción, sino se entendería implantación, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que los embriones que se utilizan para los procedimientos de fertilización in vitro, pues no se les pueda reconocer bajo ninguna circunstancia el derecho a la vida. Descartó que un embrión pueda tener derecho a la vida, y para eso tuvo que modificar la ciencia, lo cual es terrible porque es una corte de derecho y sin embargo decidió tomar una decisión científica, pero además contraria a la ciencia. La corte dijo: la vida no se puede proteger de manera absoluta, la vamos a proteger
solamente gradual o incrementalmente. Esto no lo tendría que haber dicho la Corte en este caso, porque no tenía nada que ver con la discusión que estaban llevando de fertilización in vitro. Sin embargo, la Corte lo dijo con el fin de generar ese pinito para la liberalización del aborto, y es lo que han empezado a utilizar, y ustedes lo saben, toda la sociedad civil en la región para despenalizar el aborto. Que nosotros en Colombia, el día de ayer, se estaba discutiendo en la Corte Constitucional una audiencia técnica en la que se estaba discutiendo el reconocimiento de las familias interespecie, y básicamente lo que se quiere es que la Corte diga que las mascotas, que los animales de compañía son hijos, por tratarse de seres sintientes. El argumento principal de los abogados más importantes del país era, por ejemplo, el siguiente: no, es que si yo le pregunté a mis hijos, ¿usted cree que Benjamín o Firulais es miembro de la familia? Y mis hijos me respondieron, papá, la pregunta ofende. Este es el tipo de argumentos que están ganando en nuestras cortes. Luego también tenemos unos comités, que ojo, estos comités pues realmente ni siquiera son expertos que toman decisiones que no son vinculantes para los estados, y sin embargo todo lo que dicen lo están tomando las cortes internacionales y las cortes nacionales para empezar a liberalizar el aborto. Incluso el director médico de Profamilia en Colombia, tristemente, en una conferencia pública, dijo que certificaba la causal de salud mental cuando la mujer llegaba y le decía que tenía llanto fácil. Pues imagínense que solo con que una mujer diga eso le certifiquen una causal, que en Colombia eso implica que pueda abortar hasta el mismo día del parto. Tenemos en varios países la posibilidad de la telemedicina, o sea, del aborto por domicilio, o sea, que les envían las pastillas abortivas a las casas, y ustedes lo saben porque son los que más lo tienen que vivir, avalado esto por el Estado. Particularmente en la pandemia, pues eso se elevó muchísimo. Las mujeres simplemente diciendo ellas mismas más o menos cuál es su etapa de la gestación, sin haberse hecho un examen, sin haberse hecho una ecografía, con todo el peligro que eso conlleva para la mujer, les envían en la bolsita de papel las pastillas a la casa para que aborten, ¿no? Y esto entonces es, digamos, no solamente, esto no pasa con ningún procedimiento médico. Díganme ustedes qué procedimiento médico, por sencillo que ustedes se vayan a hacer, por sencillo que sea, no les hacen un examen, no les exigen una cosa, una autorización, la otra, les explican, les hacen firmar un consentimiento informado con los riesgos más específicos, así uno no los entienda, ¿cierto? Todos los procedimientos médicos, salvo el aborto. Sin embargo, en su gran generosidad y en su gran amor, el Señor nos dio a cada uno su misión. Y a mí me pidió la misión de ser su guerrera en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. No es extraño saber que las Naciones Unidas y que estos organismos internacionales son promotores del aborto. De forma constante vemos sus pronunciamientos en donde se alegran, se congratulan con las decisiones en las que el aborto va avanzando. Incluso se atreven a presionar a estados que todavía no tienen el aborto legalizado. En este caso, ya decía Juana, estos expertos que se autodenominan ellos expertos, cuando uno va y ve las credenciales de quiénes son esos expertos, te das cuenta que estos expertos no son más que activistas pro aborto que estratégicamente han sido colocados en estas posiciones para avanzar toda una agenda. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 6, el pacto también protege la vida, pero fíjense lo que dice en su fracción quinta. Dice, no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Es decir, Naciones Unidas, este tratado y los estados, cuando recién se reunieron y acordaron cuál iban a ser los mínimos estándares
que tenían que respetar, que estaban obligados a respetar, consideraban y contemplaban y tenían claro que la mujer embarazada tenía una vida dentro de ella que era inocente y que por eso no podía condenársele. Irse a los organismos internacionales significa saltarse el proceso democrático, anular la autoridad de los legislativos, anular la voluntad del pueblo y la voz del pueblo para irse a estas instituciones y que sean ellas las que nos digan qué tenemos que hacer y qué tipo de legislación tenemos que tener para nuestros estados. No llegaron de un tiro al caso de Beatriz. Esto es un trabajo que viene dándose por años, en el cual se fue creando una narrativa en la cual se posicionó. Y los invito incluso que ustedes revisen los periódicos, ustedes pongan Beatriz en contra de El Salvador o las 17 y van a encontrar periódicos de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de España, por supuesto, periódicos de todo el mundo en el que hablan de los horrores que el gobierno de El Salvador comete, y esto era antes de Bukele, que los horrores que El Salvador comete en contra de las mujeres. Y dicen que, como este es un caso, Manuela estaba considerada como una de estas 17, y como en este caso, lo que Manuela realizó no fue un aborto, sino un infanticidio. El caso Manuela fue el primer intento en contra de El Salvador de legalizar el aborto. Bueno, ella decía que ella se desmayó, tenía 9 meses, Manuela tenía ya 9 meses, era un bebé de término completo, se desmayó yendo al baño y después despertó, tuvo un bebé, tuvo un parto. Imagínense, quienes han sido madres saben el esfuerzo que significa el parto, pero Manuela, no sé de dónde vendría, de qué planeta vendría, que ella se desmayó y de repente parió. Y ella no se dio cuenta, ella despertó en el hospital esposada porque había matado a su bebé cuando ella nunca se dio cuenta de qué había pasado. Esa es la narrativa que presentaron estas organizaciones. Entonces, es una contradicción entre ellas mismas. ¿Por qué? Porque estas son mentiras. La verdad es que Manuela, sabiendo que estaba embarazada, mató a su bebé y fue y lo lanzó a una letrina. Cuando el bebé se encontró, se le hizo la autopsia y el bebé tenía heces fecales en sus pulmoncitos, porque este bebé murió ahogado. Esa es la verdad de Dolores Gabriel, el hijo de Manuela, de quien nadie habló. Y lo que es lo más aberrante, que les decía Juana ya, que la Corte aceptó pidió a El Salvador que rebajara la pena, porque esta pena era una tortura. Tener 30 años de pena para quien mata a un bebé era demasiado. Y de 30 pidió que la rebajaran a 4 años. Eso es la Corte Interamericana. Tampoco recomienda la OMS, por ejemplo, que se use la ecografía. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes saben que la madre, al escuchar los latidos del corazón, ese latido del corazón, ese sonido que Dios le dio, mueve los corazones de las madres y hace que mujeres se arrepientan y decidan querer tener a sus bebés. Bueno, la OMS no quiere que eso pase. La OMS no quiere que exista la objeción de conciencia. Quiere que se obligue a todos a realizar los abortos. Si ustedes ven la audiencia de Beatriz, la defensa que Juana encabezó fue una defensa implacable. Nos llamó gente experta que ha litigado por años en el sistema interamericano y nos decía, nunca había visto una defensa tan buena. Gracias. Adiós. Bravo a la Juana. Con pocos recursos logramos tener a los expertos más top en el mundo en términos de aborto. No hubiéramos pensado que pudiéramos tener eso más, sin embargo, Dios fue abriendo las puertas y logramos tener como testigos a estas personas, las grandes personalidades que en el mundo académico
son los que definen los temas. Son solamente 6 jueces de 6 países quienes van a decidir el futuro de nuestras naciones, quienes van a decidir si van a vivir o van a morir millones y millones de bebés, porque no va a ser un país, no va a ser solamente Estados Unidos, va a ser un continente en donde se va a asesinar bebés. Y también estamos muy convencidas que el Padre Pío está intercediendo por nosotros, porque lo que ya les platicó Juana, los milagros que nos sucedieron durante toda la audiencia no tienen otra explicación más que el Espíritu Santo estaba presente en cada uno de nosotros y en cada momento de esa audiencia. Gracias por tu humildad. Y yo, junto con Jesús, les agradezco a cada uno de ustedes por esa gran labor. Porque sin ustedes, yo, Juana o todos los que damos esta batalla, no podríamos sostenernos. Es Dios quien nos sostiene. Gracias. Mira, está pesadísima, así que... Buenos días, ¿todavía es días? ¿Tardes? Buenos días. Cuando yo acepté mi posición en Planned Parenthood, no solo me justificaban que, bueno, no se hace el aborto aquí. También era una de esas tipos de personas, y muchos de nosotros lo conocemos, gente así, que tiene la mentalidad de que, bueno, esto no es mi asunto. Tal vez yo no estoy de acuerdo con el aborto. En esa época yo no estaba de acuerdo con el aborto. No en el sentido de que, ay, no es humano. Yo sabía que es un ser humano. Yo sabía que era matar una persona, un humano, un bebé. Yo sabía. Pero yo era de la mentalidad de que, bueno, eso es decisión entre ella y Dios, o ella, o quien sea. Cada mujer tiene su derecho de elegir. Eso era mi mentalidad. Yo pensé que mi puesto en Planned Parenthood era prevenir el aborto, porque allá siempre usaban el mismo propaganda de que el aborto debe ser seguro, legal y... Gracias. El inicio de Planned Parenthood, ¿cómo empezó esta organización? Bueno, por muchos si no saben o si saben, empezó por la fundadora Margaret Sanger. Y hace 100 años ella empezó lo que se llama the American Birth Control League, o la Liga de Control Natalidad en Estados Unidos. No más que ella vio y entendió que esa palabra de control no suena bien, ¿verdad? Con la gente. Entonces cambió el nombre a Planned Parenthood, porque suena un poquito mejor planificación familiar, ¿verdad? Que eso es, todos deberíamos de planificar nuestra familia. Eso suena mejor que control natalidad. Entonces cambiaron el nombre a Planned Parenthood. Pero su primer método no era empujar el aborto, era legalizar la píldora. Así es que no hablamos mucho de este tema cuando hablamos sobre los asuntos pro vida. Y la verdad y la realidad es que son dos caras de la misma moneda. Porque el anticonceptivo dice no a la vida. Dice no anti-conception, contra concepción. No quiero la vida. Entonces imagínate, cuando legalizaron los anticonceptivos en Estados Unidos, luego, no pasó mucho tiempo que legalizaron el aborto, porque ellos entendían que cuando falla la pastilla o falla el otro método de anticoncepción, la persona en su mente ya dice, no, pues yo estoy tomando píldoras porque no quiero niños. Pero cuando falla, quieren tener esa oportunidad de decir, oh no, necesito abortar. Porque eso es lo que nos ha dado el anticoncepción, en tener y apoyar esa mentalidad y la cultura de muerte. Que no queremos bebés, no queremos más niños. Y dice, gracias Señor,
por todo lo que has hecho por los no nacidos. Gracias por tus testigos, porque sabes que al fin de nuestra vida todos vamos a estar enfrente de Dios, todos. Y Él te va a preguntar, ¿sabías sobre el tema de aborto? ¿Sabías que estaban matando más de 3,000 bebés al día? ¿Y qué hiciste? Y en ese momento empecé a llorar sin control, yo llorando y pidiéndole perdón a Dios, porque en ese momento me di cuenta de que yo sí era cómplice en el aborto. Yo sé que es difícil. Yo he estado en la acera con todos ustedes allá en Estados Unidos y yo sé que esto no es fácil, porque es una batalla espiritual. Es muy fuerte. Quiero que sigan adelante, porque si no, nosotros, ¿quién? Es un gran honor que Dios me ha elijado a mí como una persona humana, pecadora, de dar este mensaje, de glorificar a Él de esta manera. Es una bendición muy grande, no lo puedo ni explicar. Pero por favor, no dejan de descuidar, especialmente en sus países donde todavía no está completamente legal. No se puede descuidar, porque después de 50 años en Estados Unidos de aborto, 70 millones de bebés que se han muerto, de lo que sabemos. Eso tiene un impacto a su cultura como ni tengan una idea. No se dejan por vencidos y no se descuidan, por favor. Que Dios te bendiga. Los testimonios mueven corazones, que hay que moverlos, pero muchas veces ya necesitamos argumentación. Yo no sé ustedes si lo comparten, pero yo veo los corazones de las mujeres que están en estas situaciones y de nuestros jóvenes cada vez más endurecidos. Está bien. Todo método anticonceptivo tiene mecanismos de acción que van en contra del funcionamiento anatómico y fisiológico de una mujer. Por lo tanto, nunca será éticamente correcto usarlos. Y hay 2 de ellos que llega a suceder lo mismo que vamos a hablar ahorita. No se toman con la intención de hacer un aborto, pero si falla mecanismo y 1 y 2, van a ser abortivos. Pero eso no lo vamos a lograr si no logramos quitar la anticoncepción de adentro del matrimonio. Es doloroso, pero no vamos a solucionar. Yo no lo digo, lo dijo Pablo VI. El aborto es una consecuencia del anticoncepcionismo y él en ese momento únicamente consideró el anticoncepcionismo en el sacramento del matrimonio. No habló del anticoncepcionismo que se iba a usar fuera, pero yo también les podría poner ahí ser responsable, hacer una paternidad responsable, mejor usa anticonceptivos y no abortes, pero al final de cuentas, al menos el dispositivo y todos los hormonales pueden llegar a tener un mecanismo abortivo. Y todos los demás te van preparando a ir aceptando cada vez más errores éticos bajo excusas circunstanciales que van abriendo la puerta a esto. Les llegaba en una cajita de Amazon como les llegaba todo lo demás, porque se dedicaron a comprar, que era lo único que se podía hacer aparentemente, ¿verdad? Entonces les llegaba estas píldoras abortivas directamente, ya no son anticonceptivas porque ya está embarazada, y hacían abortos químicos en su casa. Eso es clandestinidad. Eso es clandestinidad, ¿verdad? Hay 2 sustancias que se dan para el aborto médico. Una, que Lejeune me lo alcanzó a explicar, que su nombre original es RU 486. Entonces era el número de estudio de un medicamento, que obviamente la sustancia se llama mifepristona. Lo que vamos a platicar a continuación únicamente funciona si todavía no toma misoprostol. Si ya toma misoprostol, que es un medicamento que yo sepa hasta el día de hoy, autorizado no para este tema. El misoprostol, probablemente lo hay en su desayunador, se llama comercialmente el Cytotec.
Se usa para la úlcera péptica, para que alguien tiene úlcera, tiene gastritis muy severa, ¿sí? Entonces no se necesita indicar, ahí está, ¿sí? Tiene una acción diferente. Entonces, si la mujer ya tomó misoprostol, ya no tiene caso darle la reversión, porque se va a retener un aborto en evolución y va a poner en peligro la vida de la madre. Porque la única indicación obstétrica del misoprostol es la maduración del cuello uterino cuando la mujer ya tiene un embarazo a término. Un aborto incompleto puede hacer que una mujer se muera ahí, o que si la cachan no alcance a llegar al hospital. Es algo muy serio. Y para salvarla, el único recurso es quitarle el útero. Lo ideal es que no haya pasado más de 24 horas de haber ingerido el único medicamento que debe de haber ingerido, ¿sí? A más tiempo, más difícil lograr revertir. La anticoncepción de emergencia, este protocolo no funciona. And no matter if that baby knows God, if that baby's parents loves God, God loves them. And that's why 40 Days for Life is todo mundo. Like men, 9 men in 1973 told women, you can have sexual relations with no consequences like a man. And you all bought it. We did not make women equal. We did not give women access to education. We did not give women fair pay in the workplace. We did not stop men from abusing women in their homes. We told them they would be like men because they could have sex like men with no consequences, and they bought it. And from 1973 until this year, 70 million Americans have been killed. 70 million Americans have been killed through abortion. We started the Institute of Law and Justice to represent you, and we will. We have 6 lawyers. We have Tomislav Kunovic, he's a lawyer, he's a great lawyer. In Germany, he has fought the safety zones, the buffer zones. And he teams up with others, Abogados Cristianos, many others, and we do. We, though, now represent ourselves, but we will get you representation. So yes, I'm a lawyer, and yes, I'm fighting as hard as I can, like Tomislav and so many others in this room, but we have to do it with love. On behalf of our whole team, thank you. Thank you. Reza por el fin del aborto, and pray for us. And we love you. Thank you. Later, I married, and as my philosophies went along, I learned that we build our character. We're no good to you if we don't have a good character. We're no good to you if we have faith, if we don't have faith. So we need to build our faith. We need to learn our faith. We build our families. My wife and I have 6 children, 19 grandchildren. Very proud of that. While I was up in the room preparing for my remarks and getting over my technological challenges, a cake was delivered by the hotel. A golden cake that says 50 years. We'll bring it down later tonight. We can all share in my 50th wedding anniversary cake. It's a small cake, but think of feed the 5,000 maybe. 16 years ago, a friend of mine pointed out something on the internet. It was called The 45 Goals of the Communist Party as read into the Congressional Record in 1963. The book's title is The Naked Communists. I believe you can get that in Spanish or in other languages. It's a remarkable book.
and it's now, 50 some odd years, 60 some odd years in publication. It's as current today as it was then. Communism came into existence first as a practice by violent overthrows. They all advocated revolution. Then the communists, in their transitions, learned that war isn't quite as successful as incremental, patient socialism. They use tactics of deceit. There's a list of 45 goals of the Communist Party. The book was written in about 1958, re-edited and edited and published in 1961. The 45 goals were read into the Congressional Record in 1963. I urge you can look this up on the internet, all 45 goals. It's tough reading if you're a thinking person. Yeah, the goals have been incremental, taken into all of our societies. I'm going to focus on 6 different goals. Number 17 in the long list, get control of schools. Use them as transmission belts for current communist propaganda. Get control of teachers' associations. Soften the curriculum. Because we want to encourage our children to learn and not to have the curriculum softened. And in those days, the United States was at number 1 and to maybe number 7 in the world in education. I think we're now 29. Been very successful at softening our curriculum in school. Number 24, eliminate laws governing obscenity by calling them a violation of free speech. Now think about that. The right of free speech, which is a right of freedom, is used against us by the courts to break down decorum, age appropriate, and our manners, our good manners. Another goal, number 25, break down cultural standards of morality, promote pornography, obscenities in books, magazines, motion pictures, radio, and television. Let's think about that. When the communists decided that the incremental takedown of our democracy, then all standards begin to tear down. Think of the characters in this time, guys like Hugh Hefner, Larry Flint, Roman Polanski, the list goes on and on and on. Nowadays, watching a movie with a sex scene seems kind of normal, unfortunately. Number 26, and this is a big one. Present homosexuality and deviancy as normal, natural, and healthy. I don't think I have to say much about that one. It pretty much speaks for itself. Number 40, discredit the family, and this one hurts. Discredit the family as an institution. Encourage easy divorce and promiscuity. Let's talk about that. How many divorces do we remember if you're in my age group, if you remember when we were growing up, and how many divorces today? By changing the definition, which is what socialism does, the left does, they change our language to where we no longer understand where we are and where we need to go. Number 41. Emphasize the need to raise children away from the negative influences of parents. Man, our government in the USA just stripped me and my family of a core identity. I find that outrageous, but it's such an incremental thing. You look at that and say, well, what's that mean? That's no big deal. That's not going to affect me. But in the end, 15 years down the road, all of a sudden, your family could be that barnyard. It's kind of where we're going out there. Their language of the leftist behaviors and action always are disguised of its real intent. What we see is never what we get,
their agenda would be rejected by all people if they could see what their real intent is. The socialist thoughts are tenacious, persistent, ruthless, and they force, and using force is their go-to strategy. I ask you to realize that socialism, to resist socialism in everything, and resist it to the and their utopian promises. Thank you. I hope that was clear. Las cosas se mueven, estamos expandiendo. Esta campaña, este otoño teníamos en Iberoamérica en 20 países 270 campañas, gracias a Lourdes y al equipo de Lourdes. Al nivel internacional, eso significa fuera de Américas, tenemos en este otoño 26 países con 96 campañas y un desarrollo muy positivo, por ejemplo, que tenemos ahora por primera vez campañas en el país de Polonia, un país muy grande, muy pro vida en Europa. Hemos entrado en Italia y estamos en Holanda. Así 40 días está cambiando la mapa de Europa. Y quiero citar el Santo Pío X, Papa del siglo pasado: instaurare omnia in Cristo. Eso significa restaurar todo en Cristo. ¿Qué significa esto para el nivel legal? Para el nivel cultural y político, significa restaurar el orden natural. ¿Qué es el derecho natural? El derecho natural es el derecho que no depende de la voluntad de personas, de humanos. Es el orden, por un lado, el orden divino, y el derecho natural refleja las reglas, el orden de la creación, de nuestro creador. Nosotros somos creados, no somos dioses. Y estos conceptos ya están atacados por décadas. Hemos oído ahora del señor Zack qué está pasando. Quiero solo mencionar la revolución sexual, la liberalización, que detrás de eso existe una agenda, un concepto, y que esta agenda se alimenta de ideologías que son el marxismo, el feminismo, ideología de género, el homosexualismo, el movimiento pro-choice y el relativismo, etcétera, etcétera. Así, todo que era antes santo, ahora se mira como algo malo. Lo ha mencionado el señor Zack. Los jóvenes están obligados a tolerar, a aceptar y a vivir el pecado. No es nada más, es el pecado. Ya el Santo Juan Pablo II estaba hablando sobre la estructura del pecado. La gente que quiere criticar este cambio está perseguida. La gente que quiere criticar o que no quiere vivir respetando estas leyes que contradicen el derecho, el orden natural, están perseguidos, callados, cancelados, encarcelados. Aquí estamos. Y bueno, esa es nuestra tarea como voluntarios de 40 días por la vida, al nivel espiritual, luchar esta batalla espiritual, como Matt ha dicho, en nuestras rodillas, rezar, orar, y vamos a ganar esta batalla en nuestras rodillas, pero también necesitamos gente en los parlamentos, en la prensa, en la educación, en las universidades, y sobre todo, eso es nuestra tarea, en los cortes. Necesitamos abogados jóvenes, abogados que entienden este juego. 40 días por la vida, Matt Britton lo ha mencionado, se ha creado el Institute for Law and Justice, porque los ataques, la persecución está tan grande en Estados Unidos, pero lo vemos en todo el mundo, que hemos decidido contratar más abogados, crear ese instituto, conectarnos con abogados en otros países, en otros continentes, para defender nuestros valores, para defender nuestros voluntarios. Y sí,
let's fight the fight. Buenas tardes. Bueno, nos tocó después de comer. Este año 2023 es uno de los años más trágicos en la historia de la legislación mexicana. Y miren que hemos tenido años trágicos. En 1857 salió una legislación, una constitución que le robó todos sus bienes a la iglesia. No sé si sepan, pero aquí en México, si ustedes van a una iglesia, a la Basílica de Guadalupe, a la catedral o a la capellita de su pueblo, es propiedad federal. Después, en el 1917, también la Constitución prohibía prácticamente la práctica religiosa. Cuando quisieron aplicar esa ley, vino la Guerra Cristera en 1926. Entonces ahí tenemos la noticia. La Jornada, para quien no la conozca, es el órgano, hagan de cuenta que es el Granma, un periódico muy objetivo, ¿no? Es un periódico totalmente comunista, ¿no? Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia le da un amparo, es decir, protege a Gire. Es un grupo que ya hablaremos de ellos, son aquellas personas que nos odian, no a los que rezamos, no a 40 días por la vida, no a la Iglesia Católica, no, son los que odian al ser humano, ¿no? Entonces, nada más para que les quede claro con quién estamos hablando. Y ahí tenemos a esta oncena de payasos disfrazados de toga, que se les llama ministros, ¿no? Y además estos payasos pues se atreven a interpretar todo, ¿no? Como decía Tomislav, ya el derecho natural, la lógica, el sentido común, el lenguaje, todo eso pierde sentido y estos inventan algo nuevo, inventan lo absurdo. Vamos a hablar ahorita de lo absurdo que estos payasitos ahora legislan en México y que dicen, vamos a hablar de lo absurdo que acaban de decir, pero ya no tienen en la legislación nada superior. En teoría, en México, la Constitución y los tratados internacionales son lo máximo que tenemos a nivel legal. Ya no hay para que sepan quiénes son los que están promoviendo todo esto y tienen de cómplices a los payasitos de toga que enseñé en la primera foto. Entre otros, ¿no? También tenemos payasitos en la Cámara de Diputados, en la Presidencia de la República, en las gubernaturas, en los medios de comunicación. Bueno, la verdad es que estamos rodeados, aunque somos más. Ya lo lograron, ¿no? Ya lograron que no se penalice. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Lo primero es que pueden tener una conducta de orden criminal. Todavía un sector muy amplio de la sociedad cree que el aborto está mal, ¿no? Algunos lo ven como un mal necesario, como que son dos derechos, ¿no? Uno contra el otro, ¿no? El derecho, lo que hablábamos antes, derecho a la vida contra el derecho a la salud de la mujer, ¿no? Vamos equilibrando. Hay gente que todavía cree que el aborto es un mal menor o un mal necesario, ¿no? Pero todavía está la palabra mal. Sin embargo, ellos lo empiezan a ver y a decir como un bien, un derecho absoluto. Y empiezan, por supuesto, para esto se necesita dinero. Lo que es increíble es la cantidad de dinero que se han gastado a partir de que empezaron desde los 60s y 70s. Se le han metido miles, o yo creo que ya a estas alturas millones de dólares a profundizar en estos cambios. Se le ha metido, porque se le mete dinero a las películas, a la literatura, a la política, a los políticos, por supuesto. Se le mete a fundaciones, ¿no? En España les llaman los chiringuitos, ¿no? Que hay por todos lados. Hay la fundación para la vida digna de las mujeres de Málaga y de Andalucía y de Barcelona, y todo eso es dinero. Son miles de millones que vienen, además, la gran mayoría de dinero público, es decir, de ciudadanos que se les cobran impuestos y que lo usan. Seguro hay partes también que van de fundaciones como Ford Foundation y otro tipo de este tipo de fundaciones que también reciben dinero público. Entonces estamos hablando de que también quieren dinero ahora para que el aborto no solo sea legal, sino que sea gratuito y que sea accesible a cualquier persona. Esto no está perdido, ¿no? Nada más que nos están metiendo muchos goles, ¿no? Normalmente se nos llama la reacción
Y sí, normalmente tendemos a actuar cuando reaccionamos. Si ellos no hubieran empezado a promover el aborto, 40 días por la vida no existiría, porque pues nadie está amenazando la vida humana, nadie está matando bebés, nadie está diciendo mentiras, no existiríamos. ¿No? Es un señor. No le puedes decir señor, sancionado. Ahí tenemos el caso de Iván Cortés, sancionado por decirle señor a un señor. O sea, te obligo a mentir, tienes que decir señora, pero es falso, te obligo a mentir. Ya nos están obligando a mentir, nos están cambiando todo y acordémonos tanto del mandamiento como que el rey de la mentira, ¿quién es? Entonces nos están obligando a mentir, a creer mentiras y a decir mentiras. Y muy sencillo, ¿cómo combatimos esto? Con la verdad, solo la verdad nos hará libres. Muchísimas gracias. Yo quiero que piensen por un momento, por un segundo, cómo fue su primera campaña, cómo fue esa inscripción, cómo fue el desarrollo de esa campaña. Yo les voy a contar que cuando nosotros iniciamos, dijimos, esto es súper fácil, tan fácil porque tenemos tantos amigos pro vida, tantos amigos católicos que todos van a ir. Sin embargo, cuando llegó ese miércoles de ceniza del 2019, a las 6 de la mañana que inicia nuestra campaña, solo llegamos 3 personas. 2 de esos voluntarios están aquí. Así fue el jueves y así fue el viernes. Al viernes, al finalizar la campaña, le dije a Kenneth, por favor, hable con Lulú, dígale que muchísimas gracias, que esto es muy bonito, pero que esto no funcionó. Sin embargo, seguimos una campaña más y llegó el 2020. Y como el Señor siempre responde y responde en grande, iniciando la campaña, la primera semana de Cuaresma del 2020, una mujer se acercó donde habíamos 2 voluntarios para decirnos que gracias a las oraciones y a la presencia que teníamos en el Parque Central de San José, ella cambió su perspectiva porque ella quería abortar. Y bueno, llegaba a presentarnos su embarazo de 7 meses. Así de poderosa, así de importante es nuestra oración. Para hablar de 40 días por la vida, tenemos que tener una visión a largo plazo, a muy largo plazo. Dios es el centro, no lo somos nosotros. Por eso es necesario que trabajemos en nuestra vida de fe. Facebook, Instagram, cualquier red social, una página web puede ser importante, pero el trabajo persona a persona que hagamos con ese voluntario siempre, siempre va a dar fruto. Somos una familia y las familias se apoyan en las buenas y en las malas. Y yo puedo decir por experiencia propia que esta es mi gran familia. Porque en los momentos más difíciles que hemos atravesado nosotros como familia, mi gran familia 40 es la que ha estado pendiente de nosotros. Entonces, al ser una organización tan grande o un movimiento tan grande, tenemos que entender que estamos dentro de una estructura. ¿Y por qué dentro de una estructura? Bueno, porque donde hay orden está Dios. Así que tenemos que trabajar de forma ordenada para que la estructura funcione adecuadamente. Nosotros les pedimos a todos los miembros del equipo ver todos los videos de entrenamiento, todas las campañas. Eso es algo que tenemos que hacer. Planeación y ejecución. ¿Cómo lo logramos? Con reuniones semanales, eso está en la receta.
antes y durante la campaña hacemos reuniones semanales. Vean, cuando utilizamos la palabra voluntario, yo pienso que tenemos que analizar muy bien qué significa voluntario, porque a veces nos provoca problemas como que asumimos que como es voluntario, entonces no hay compromiso y no hay responsabilidad. Nos pasaba mucho que la gente se inscribía pero no llegaba a su turno, y cuando le preguntábamos decían, ay, se me olvidó. Para nosotros, que una persona se inscriba como voluntario es completamente opcional. Pero debemos entender que una vez que se inscribió, sea como líder o como voluntario, esa persona ya adquirió un compromiso y debe honrar ese compromiso. También hemos descubierto que las campañas atraviesan ciclos. En todas las campañas de Costa Rica, excepto en la primera que ya les contamos, se dio el efecto boom, que es que se abrió la campaña y se inscribían así, pero montones de voluntarios, nos sobraban a chorros, cumplían todos los turnos y listo. La segunda campaña de cada ciudad caía la cantidad de voluntarios. Entonces hay que ser perseverantes, no desanimarse y seguir luchando por seguir levantando esa cantidad de voluntarios, seguir levantando la campaña. Y si puede ser, vamos a intentar aprender a no depender tanto de las redes sociales. O dicho de otra manera, a intentar informarnos con una web en la que podemos confiar, ¿no? Entonces, bueno, esta es la idea fundamental. Sé que es problemático porque o sea, esto es una costumbre que llevamos ya décadas, o sea, lo de mirar redes sociales. Bueno, aparte que supongo que sabrán que son tóxicas. O sea, las redes sociales, los principales jefes de las redes sociales, o sea, los que los han creado y los grandes directivos de las redes sociales, a sus hijos no les dejan utilizar las redes sociales. Se la tienen totalmente prohibida. Entonces, bueno, creo que es para pensárselo, ¿no? Entonces, queremos realmente ser una alternativa, nos va a costar, pero queremos ser una alternativa de la información sobre el aborto. Y para eso ya tenemos información del aborto en todos los países, de los que tenemos noticia, obviamente. No estamos en todos, pero estamos en muchos. Y queremos ir añadiendo más información. Este es el problema que tenemos con las redes sociales. Desde hace décadas las hemos usado como medio informativo. Por eso han llegado a donde han llegado. Es decir, el Google de hoy no es como es por él mismo, porque han sido muy inteligentes, sino porque nos han engañado con la gratuidad. No era gratuito. Le estábamos dando todos nuestros datos. Les estábamos facilitando nuestros perfiles personales. Y además lo hacíamos en su plataforma, porque todos los contenidos de las redes sociales son de la red social. No son suyos, no son de ustedes los que ponen esos contenidos, son de la red social. Y la red social lo va a mostrar, lo va a comunicar si quieren. Si no, cancelación. Entonces, bueno, básicamente es eso. Utilicemos las redes no para beneficiar a las redes. Usemos las redes para nuestro interés. Entonces, ustedes empezarán a ver que vamos a intentar poner los contenidos no directamente en la red, sino que en la red se pondrá un enlace a la web nuestra, a la web internacional o a la web iberoamericana, y allí estarán los contenidos. Pero digamos que con esta especie de puente, los contenidos son nuestros y las redes trabajan para nosotros. Y todos contentos. De verdad que muchas gracias y me encomiendo en la oración de ustedes para esta nueva designación que sin méritos, como ustedes lo saben, sin méritos, sino por la gracia de Dios. El Señor me ha llamado a la Coalición por la Vida, entonces me encomiendo en sus oraciones para poder, por la misma gracia de Dios, poder dar lo mejor de mí
La consejería de acera es un llamado que recibimos de Dios para ser la voz de esos pequeños que no tienen voz. Es el llamado que recibimos de Dios para acercarnos a las mujeres y a las parejas que se encuentran afrontando una crisis por un embarazo inesperado y decirles la verdad sobre el aborto, decirles las alternativas de vida que se tienen, conectarlas con las redes de vida locales en cada país y ayudarlas a través de una información real, cálida, oportuna, veraz y confiable. Y para que ellas, que ya llegan a los centros de aborto con una decisión tomada, ellas en contra de la vida, ellas puedan entonces cambiar esa decisión, abrir su corazón a la vida y dar ese sí a la vida que las convertirá. Ese embarazo inicial que estaba en crisis lo va a convertir en un embarazo que va a llegar a feliz término. Y hay que verlas, yo les digo, hay que ver a una mujer después de que le ha dicho sí a la vida y tiene en sus brazos a su bebé, o ya cambia y está, sigue en la espera. Hay que ver la fuerza, esas ganas que le pone, y hay que ver todo ese gran amor que se desborda. Pero como ya lo decían algunos y yo se lo reitero, no somos nosotros. Ustedes los que me conocen saben que no es que tenga una frase acuñada, sino que realmente la vivo, que es: todo es gracia de Dios. Y allí pues enseñaba primero lo que me había enseñado la chica de consejería de acera, y además lo que el Señor había puesto en mi corazón, porque yo he de decirles que si yo hoy puedo hablar hoy de consejería de acera, es la experiencia que el Señor me ha permitido en esos sitios, ¿no? Al acercarme a esas mujeres, es lo que el Señor me ha regalado, y eso es lo que intento transmitir en las capacitaciones. Nosotros nos acercamos a las mujeres sin juzgarlas, sin señalarlas, sin decirle por qué lo has hecho. Y eso es una de las cosas que después en retroalimentación las mujeres le agradecen a uno y le dicen: mira, ¿sabes por qué? ¿Por qué le dije que sí a la vida? Porque no me sentí juzgada, no me sentí atacada. Y es importante, y todos esos pequeños detallitos, el lenguaje que tenemos que utilizar, es lo que nosotros tratamos de llevar en estas capacitaciones de consejería de acera. Siempre, enseñamos las estrategias, pero antes de ir a la acera, nosotros nos preparamos en oración. Y en esa oración le pedimos al Señor que nos regale su amor misericordioso, que nuestros corazones se llenen de ese amor misericordioso, y que cuando nosotros estemos al frente de las mujeres, ese amor que hemos recibido del Señor se desborde a esa mujer y a esa pareja. Tenemos que ser muy prudentes, pero también tenemos que tener la certeza que nosotros estamos haciendo lo correcto y que quien nos respalda es el Señor. Entonces no tenemos miedo, porque cuando nosotros decimos la verdad y sabemos que el Señor está con nosotros, ¿a qué vamos a temer? Lo hacemos hacemos un discurso, por decirlo entre comillas, en esos acercamientos, un discurso con mayor seguridad. Y mejoramos nuestro lenguaje y los materiales que nosotros diseñamos, como son plegables. Bueno, muchas gracias, Lourdes y Ruby. Hemos oído mucho, hemos visto mucho. Estas cosas van a trabajar ahora en nuestros corazones. Y bueno, muchas gracias a todos que han llegado. Que disfruten el resto de esta tarde.
No te pierdas los podcasts de 40 días por la vida internacional con entrevistas, reportajes y testimonios de todo el mundo. Don't miss our podcasts with interviews, news, and reports from around the world.